Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1, compuesto por María Mercedes Cubilete y Alexei Pinales, quienes vamos a demostrar cómo es el proceso de lisivación y extracción. En este caso sería lisivación de líquidos y extracción de sólidos. Pues comenzando con la lisivación, podemos decir que la lisivación es un proceso químico que se utiliza para extraer materiales valiosos de una materia prima. Este se utiliza ampliamente en la minería, ya que permite obtener metales preciosos como el oro y la plata de las rocas. Se trata de un proceso químico que se compone en la extracción de una o varias sustancias solubles de un componente insoluble sólido, con la ayuda de disolventes químicos, que serían más o menos el ácido sulfúrico y el cianuro, que lo vamos a mencionar más adelante. Como método de separación de mezclas solubles o líquidas de una mezcla contenida por partículas sólidas, es muy utilizada en el proceso de extracción de minerales y químicos en la industria minera. Es un proceso de extracción entre un líquido o un mineral de importancia y el sólido generalmente es la roca. Este método se aplica pulverizando la roca o grava de yacimientos naturales colocadas en las plantas de tratamiento industrial. La pulverización del sólido se hace para facilitar la separación del líquido y las partículas por densidad gravitatoria. El líquido soluble ayuda a la separación por gravedad entre líquido y sólido. La extracción de algún otro mineral se hace mediante líquidos que disuelven la grava. Para mencionar algunos tipos de lisivación, porque es un tema muy amplio y es un método muy importante que tiene varios tipos, vamos a mencionar algunos de los más utilizados. Tenemos la lisivación in situ. Este proceso de extracción de minerales es usado generalmente para extraer cobre, oro o uranio. Se parte de métodos de molienda donde la grava o la roca pulverizada se pasa por tratamientos de agua, donde se separan por densidad. Posteriormente a esto se expone a varios tipos de químico, como el ácido sulfúrico, donde se separan los minerales valiosos de la roca en partículas muy finas. Tenemos la lisivación en botaderos. Estos métodos se aplican en los botaderos de mineral de cobre, donde se vierte el ácido sulfúrico en lugares previamente preparados para separar las sales de cobre por lisivación. Como vemos en la imagen, tenemos la lisivación en bateas, también conocido como percolación. Esto consiste en verter la grava o material pulverizado en estanques o bateas preparadas, inyectando líquido, generalmente agua, de forma ascendente, para que se separen las partículas por gravedad, colocando un fondo de filtrado en capas muy finas para separar por granulometría los minerales más densos y de mayor importancia. Es un método bastante económico y es muy utilizado en la industria minera. Podemos ver cómo es la lisivación en bateas, cómo se presenta en la imagen. Tenemos la lisivación en pilas o en columnas. Para este método se utiliza una cancha o mena, mucho más amplia que la usada para el botadero, donde se coloca un manto en un ángulo inclinado para que se extraiga el líquido proveniente de las sales de cobre. Luego se expone, al exponerse el ácido sulfúrico para la disolución. Tenemos la lisivación por agitación, como vemos en la imagen. Se utiliza un procedimiento de molienda previa, donde el material pulverizado se filtra por agitación y separación en capas muy finas, posteriormente a la disolución. La lisivación bacteriológica. En esta lisivación se aplica gracias a un grupo de bacterias capaces de oxidar los minerales sulfurados que ya han pasado por un proceso de ácido sulfúrico, que es el agente lisiviante mayormente utilizado, logrando liberar sus valores metálicos. Se utiliza para la extracción de minerales como el cobre, uranio, níquel, cobalto y zinc, produciendo una solución de ácido metálico en una forma pura. Este tipo de bacterias puede vivir y reproducirse en este medio ambiente, por lo que es un proceso de oxidación biológica bastante preciso. Agentes de lisivación. Vamos a conocer más adelante cuáles son estos agentes, como ya mencionamos, pero lo veremos ahora detalladamente.
Los agentes más usados para la lisiviación mineral es el ácido sulfúrico y el cianuro, o el tiosulfato para lisiviar minerales como el oro. Su función consiste en servir como agentes disolventes entre el material sólido y el metal valioso que se desea extraer. Con tratamiento químico e hídrico se logra extraer las soluciones metálicas en estado puro de rocas mineralizadas. Como vemos en la imagen, esta es una presentación del ácido sulfúrico y este es el cianuro, que son los agentes lisiviantes más utilizados. Equipos de lisiviación. Cuando los sólidos forman una masa abierta y permeable a lo largo de toda la operación de lisiviación, el solvente se percola a través de un lecho no agitado de sólidos, con sólidos impermeables o materiales que se desintegran durante la lisiviación. Los sólidos se dispersan en el solvente y después se separan de él. Ambos métodos pueden realizarse por cargas o en operación continua. Tenemos la lisiviación en batea o percolación. La batea es un equipo de lisiviación y vamos a describir cómo será este proceso. Esta técnica consiste en contactar un lecho mineral con una solución acuosa que se inyecta en forma ascendente o descendente, que percola e inunda la batea o estanque. La geometría del lecho la establece la batea, ya sea rectangular o cilíndrica. Esta debe contar con un fondo falso filtrante que permite el drenaje de las soluciones. Los minerales a tratar por este método deben presentar una granulometría intermedia y ciertas características. Este es uno de los métodos más frecuentemente utilizados en la industria minera, la percolación. Tenemos el extractor de Borman, que también es un equipo utilizado para la lisiviación. Vamos a describir qué es. El extractor de Borman contiene un elevador de palas en el interior de una carcasa cerrada. Hay perforaciones en el fondo de cada pala, tal como se muestra en el dibujo, en el extremo superior derecho de la máquina. Las palas son cargadas con sólidos en forma de hojuelas, como frijoles de soya, y se rocían con una cantidad apropiada de miscela intermedia a medida que descienden. La miscela intermedia es una solución intermediaria del solvente que contiene algo de aceite extraído y de pequeñas partículas sólidas. A medida que los sólidos y el solvente descienden en corrientes paralelas por la parte derecha de la máquina, el solvente va extrayendo más aceite de la soya. Al mismo tiempo, los sólidos finos se separan del solvente por filtración, de forma que es posible bombear la miscela totalmente limpia desde el fondo derecho de la carcasa. A medida que los frijoles de soya parcialmente extraídos ascienden por la parte izquierda de la máquina, una corriente de solvente puro percola a través de ello en contracorriente y después se bombea desde el colector izquierdo hasta el tanque de almacenamiento de la miscela intermedia. Los frijoles de soya extraídos se vacían de las palas de la parte superior del elevador en una tolva, donde se retiran mediante un transportador de paletas, y la capacidad de unidades típicas es de 50 a 500 toneladas de soya durante 24 horas en el extractor de Borman. Extractor de Rotosen. Como vemos este equipo, vamos a describir en qué consiste. Está formado por compartimentos en forma anulares con pisos permeables al líquido que giran alrededor de un eje central. Los compartimentos pasan de forma sucesiva por el punto de alimentación, por un conjunto de rociadores de disolvente, una sección de drenaje y una de descarga, donde el fondo tiene una abertura para descargar los sólidos extraídos. La zona de descarga continua, el sector o zona de alimentación. La extracción en contracorriente se logra con la alimentación de disolvente fresco, únicamente en el último compartimiento anterior a la descarga, y lavando los sólidos en cada compartimiento, donde el efluente es recirculado que posee el compartimiento siguiente. Lisiviación de sólidos dispersos. Como vemos en la imagen, los sólidos que están dispersos, vamos a ver cómo sucede el proceso en este caso. Los sólidos que forman lechos impermeables, bien antes o durante la lisiviación, se tratan dispersándolos en el disolvente mediante agitación mecánica en un tanque mezclador de flujo. El residuo lisiviado se separa después de la solución concentrada por sedimentación o filtración. De esta forma es posible lisiviar pequeñas cantidades de material por cargas en un tanque agitado, con una salida en el fondo para retirar el residuo.
Fundamentos de lisiviación continua en contracorriente. Podemos decir que el método más importante de lisiviación consiste en la utilización de etapas continuas en contracorriente, aún en una batería de extracción, donde el sólido no se desplaza físicamente de una etapa a otra. La calidad de una celda se trata por una sucesión de líquidos de concentración constantemente decreciente, como si se fuese desplazando de una etapa a otra en un sistema en contracorriente. Aquí podemos ver lo que es un extractor tipo Kennedy. Vamos a explicar de qué trata este equipo tan importante en el método de lisiviación y extracción de sólidos y líquidos. En este equipo, el disolvente fluye por gravedad de cámara a cámara, en contracorriente con el movimiento de los sólidos. Está compuesto por una serie lineal de cámaras horizontales, a través de las cuales se desplazan en sucesión los sólidos a lisiviar por medio de un impulsador de velocidad lenta. Existe la posibilidad de efectuar drenajes entre las etapas cuando el impulsor provoca la elevación de los sólidos por encima del nivel del líquido antes de vaciarlo en la siguiente cámara. Aquello en que las partículas sólidas se dispersan en un líquido y posteriormente se separan de él. La etapa de equilibrio en el proceso de lisiviación. En la lisiviación, siempre que esté presente una cantidad suficiente de solvente para disolver todo el soluto que entra con el sólido y no exista absorción del soluto por el sólido, el equilibrio se alcanza cuando el soluto se disuelve por completo y la concentración de la solución que se forma es uniforme. Tal condición puede alcanzarse fácilmente o con dificultad, todo dependiendo de la estructura del sólido. Estos factores se consideran al tratar la eficiencia de las etapas. Ahora se supondrá que se cumplen las condiciones necesarias para que se alcance el equilibrio. Antes de pasar a la siguiente etapa, vamos a mencionar algunos puntos a resaltar. La lisiviación consiste en la remoción o extracción de un componente soluble, que es el soluto, contenido en un sólido mediante un solvente apropiado. La lisiviación es una operación de transferencia de masa, por lo que es indispensable que exista un contacto íntimo entre el solvente y el soluto contenido en el sólido. En la página siguiente veremos algunas aplicaciones de la lisiviación en las industrias. Aquí tenemos la extracción de azúcar de la caña o la remolacha. Esta es una parte importante, eso es algo que se concluye con el método de la lisiviación. Tenemos la fabricación de café y té solubles instantáneos, la extracción de aceites y semillas oleaginosas. Aquí tenemos los aceites que se extraen de estas semillas y luego pasan a un producto terminado. Tenemos la cafeína, lactosa, colesterol, grasa y el lavado de alimentos, que también son métodos importantes de lisiviación. Ahora vamos a pasar a la parte de extracción, que los dejo con mi compañero Alexis, que le va a detallar cómo es este proceso tan importante como la lisiviación, que son muy parecidos, pero las diferencias se las vamos a mencionar más adelante. Saludos, mi nombre es Alexis Aybar, como ya había mencionado mi compañera al principio de la introducción, y de antemano le adelanto que tanto el proceso de la lisiviación como el proceso de la extracción son dos procesos muy importantes y son de las técnicas más utilizadas. Sabiendo que la extracción no es más que un procedimiento de separación de una sustancia que puede llegar a disolverse en dos disolventes no miscibles entre sí, es decir, con distinto grado de solubilidad y que estén en contacto a través de una interfase. La extracción es la técnica más empleada para la separación de un compuesto orgánico de una mezcla de reacciones y para aislarlo de sus fuentes naturales. También se puede definir como la separación de un componente de una mezcla por medio de un disolvente. La extracción es muy importante y se suele dividir en distintos tipos. Uno de estos más utilizados es la de extracción discontinua o también llamada extracción de líquido-líquido, la cual consiste en la transferencia de una sustancia de una fase a otra que contiene lugar entre dos líquidos no miscibles. Las dos fases líquidas de una extracción son fases acuosa y fase orgánica. En este componente se disuelve en el disolvente A, generalmente agua, y para extraerlo se utiliza un
un disolvente B. Un ejemplo de esto es el compuesto éter, etílico y el benceno. Son miscibles entre sí los disolventes A y B y se agitan en un embudo de separación y se dejan reposar hasta la separación de las dos fases o capas, permitiendo que el compuesto presente se distribuya en las etapas de acuerdo con la solubilidad relativa, como se puede apreciar en las imágenes, tanto el compuesto A como en el compuesto B. Existe otro tipo de extracción llamada la extracción continua, donde la extracción de sólido líquido consiste en la separación de uno o más componentes de una mezcla sólida por medio de un disolvente líquido. Esta tiene lugar en dos etapas. Hay un medio de contacto del disolvente con el sólido que se transfiere por componente soluble o soluto al solvente. Este proceso puede realizar a temperatura ambiente o caliente. En este caso, para evitar la pérdida de disolvente, la ebullición suele realizarse con el flujo. En la segunda parte hay una separación de la solución del resto del sólido y una vez el solvente ha sido saturado, se separa del sólido restante. Generalmente se usa por filtración. Como se ve en la imagen, en el concepto de la extracción fundamental de sólido y líquido, también conocida como extracción de solvente o extracción con disolvente, es un proceso químico empleado para la separación de una mezcla que se puede disolver en dos disolventes inmiscibles o parcialmente miscibles, por ejemplo, agua y cloroformo o éter y etílico, con distintos grados de solubilidad que están en contacto a través de una interfase. Este proceso también se le conoce como la extracción líquida o extracción con disolventes. Sin embargo, este último se puede utilizar o presentar una difusión, porque también se aplica una lisiviación de una sustancia soluble contenida en el soluto. El proceso de lisiviación de líquido-líquido separa dos sustancias miscibles o polares, como por ejemplo yodo más agua, entre sí por medio de una tercera sustancia. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, que sea miscible con la sustancia a extraer, por ejemplo el yodo, pero no sea miscible con la sustancia de separación como el agua. Como se aprecia en la imagen que tenemos aquí en la parte izquierda, donde tenemos tres sustancias A, B más C. El proceso de extracción se fundamenta en una separación donde la diferencia de solubilidad del compuesto a extraer con dos diferentes solventes. Una sustancia que componen una mezcla original se distribuyen aleatoriamente entre las dos fases líquidas y si alcanzan un cierto grado de disorción, se presenta una transferencia de masa. La misma se ve favorecida por el contacto masivos entre los líquidos. La extracción líquido-líquido se lleva a cabo en dos etapas. A. Una mezcla íntima del solvente de extracción con la mezcla de líquidos miscibles si se procesar. La separación de la mezcla en dos fases líquidas miscibles. Es en común recuperar el solvente mediante la dilatación para restauración. En esta operación se distinguen los siguientes elementos, como es A. Alimentación, donde la mezcla de un líquido miscible en la cual se encuentra en contacto con el soluto de interés y el cual se desea extraer. B. El solvente, el cual es un líquido que se interactúa con los componentes de alimentación el cual propicia la separación. C. El extracto es un producto de separación rico en solvente y pobre en soluto. Y el refinado, que es el líquido residual donde se separó el soluto y contiene mayor cantidad de soluto y menor cantidad de disolvente. Para llevar a cabo el proceso de extracción se utilizan algunos aparatos, como es el caso de los aparatos mezcladores, que son equipos de extracción líquido-líquido, que depende de la forma en la que se realiza el proceso. Cuando el sistema está formado por estadio, hay dos fases bien diferenciadas, la cual consisten en una mezcla íntima y en una separación posterior, que a su vez presenta un aspecto diferente según el proceso que sea continuo o discontinuo. Los aparatos mezcladores consisten generalmente en tanques con dispositivos apropiados de agitación. Deben proporcionar suficiente superficie de contacto durante el tiempo adecuado para que se tenga lugar la transferencia del soluto.
De los diversos tipos de aparatos empleados en la mezcla de materiales, lo más utilizado en la extracción líquido-líquido son los agitadores y mezcladores. Un ejemplo de esto es la imagen que tenemos a su derecha. Otro de los aparatos utilizados en el proceso de extracción son los extractores anulares rotatorios, como el que se muestra en la figura, el cual consta de un ligero líquido, un espacio angular, rotor, líquido denso y un líquido ligero, y el cual se compone de las dos fases. Estos extractores constan de un cilindro exterior estacionario, dentro del cual gira un cilindro céntrico. El contacto líquido-líquido ocurre en el espacio angular entre los dos. Este es probablemente el tipo más sencillo, más simple de agitadores, y despertó el interés en el campo de los procesos de la energía atómica por su sencillez y por su manera rápida de aplicación. Otros aparatos son los retractores de disco rotatorio. Este tipo de retractor se inventó en Holanda y es el que se muestra en la figura y está fijado al casco de la torre, aunque hay varios anillos que son estacionarios y se encuentran de manera horizontal. Se encuentran en forma de tabique o en forma de anillo que se dividen el extractor en varios pequeños compartimientos, cada uno con una altura indicada. Para el proceso de extracción, una de las más utilizadas son la llamada columna de extracción, que no son más que el tipo más corriente de aparato que se constituye en forma de columna, cuya sección viene fijada por los caudales que se deben manejar y cuya altura depende de la separación a conseguir. Los mismos se especifican y se tienen en cuenta el tipo de absorción, así como la forma de pulverización y relleno de los platos, como se muestra en la figura que tenemos aquí, la cual es una columna de extracción. En los laboratorios de la UAS, en la parte de alta tecnología, también ahí podemos observar lo que sería una columna de extracción. De igual manera también contamos con los extractores centrífugos, los cuales aumentan la turbulencia y el grado de contacto por el empleo de elevadas velocidades de rotación. Otros extractores utilizados en este proceso son los llamados extractores de Poignard, que indiscutiblemente son de lo más importantes en esta categoría, ya que la rotación es gira en el eje horizontal. En el cuerpo del extractor es un tambor cilíndrico cuya construcción interior puede variar considerablemente en los primeros modelos, aunque el tambor lleva un pasaje de sección transversal y rectangular y desarrollado en una especie de 30 y tantas vueltas, por la cual los líquidos, en las propias palabras del inventor, se deslizan como la serpiente, que se acarician con amor y contracorriente. Existen también los llamados extractores de Luesta. Este tipo de extractor gira en torno a la aguja del eje vertical. Es una variante del inventor original y en que encuentra de varias etapas importantes. Es más extensamente en Europa y en Estados Unidos son los más utilizados para la industria farmacéutica específicamente. En el proceso de extracción es muy probable que nos topemos con la extracción de fluidos supercríticos. Este tipo de técnica es utilizada en el dióxido de carbono al someterse a ciertas temperaturas y presión para que se convierta en un fluido supercrítico, es decir, por encima del punto crítico termodinámico, adquirido la propiedad de difundirse a través de los sólidos como gas y de disolver materiales como un líquido. De igual manera, los fluidos supercríticos tienen la capacidad de extraer ciertos compuestos químicos de muestras sólidas complejas con el uso determinado de solventes específicos, un bajo punto de combinación de temperatura y presión. Esto se aplican en diferentes campos. La tecnología basada en la utilización del dióxido de carbono en condiciones supercríticas ha sido calificada como de gran importancia, ya que es reconocida como segura, dada que su naturaleza y las propiedades asociadas de los supercríticos, que permite que se emplee a procesos que constituyen una alternativa viable a otros que utilicen solventes orgánicos. Su principal aplicación en las industrias es el sector agroalimentario, que ha sido una extracción y financiamiento, pero en este momento hay amplios abanicos de operaciones a desarrollar derivados inocuidad, dada el crecimiento de la presión legislativa relacionada con el ámbito de los empleos químicos nocivos para la generación de residuos, así como la demanda de los consumidores.
dentro de las principales aplicaciones de los llamados supercríticos o fluidos supercríticos, ya que son muy importantes, tenemos la obtención de extractos naturales, el fraccionamiento de productos naturales, la realización de productos de purificación, el tratamiento de materiales, modificación de las propiedades de los mismos materiales, reducción de las actividades biológicas, entre otros. De esta manera hemos visto que son muy importantes tanto el proceso de lisiviación como el proceso de extracción. Le vamos a dejar con un pequeñito video sobre el proceso de extracción líquido-líquido, así que disfrútenlo. Muchas gracias y esperamos verlo de vuelta. Un proceso industrial suele aplicar consecutivamente varias técnicas de separación para lograr el grado de purificación deseado. La secuencia habitual suele comenzar con una separación entre fases, seguida de procesos de concentración y, por último, alguna técnica de purificación. Centrándonos en las técnicas de separación, la extracción líquido-líquido consiste en un proceso mediante el cual una sustancia que se encuentra disuelta en un determinado disolvente es transferida a otro disolvente inmiscible con este, siendo conocida la relación entre la concentración de la sustancia en ambos disolventes como el coeficiente de reparto. La pieza fundamental utilizada en esta técnica es el embudo de decantación o de extracción, que está provisto de una llave en su parte inferior y de un tapón en la superior. Este embudo se coloca sobre un aro de hierro, en el que se habrán puesto unos trocitos de goma para evitar posibles roturas. Antes de comenzar a utilizarlo, debemos asegurarnos que la llave está cerrada, así como colocar un vaso de precipitado debajo del embudo, para que en caso de rotura, el líquido que contuviera caiga en el vaso. El embudo de decantación debe tener el tamaño suficiente para contener de 2 a 4 veces el volumen de la solución que se va a extraer. En primer lugar, se introduce la solución problema, en este caso una disolución acuosa de yodo, en el embudo de decantación, y a continuación el volumen requerido de disolvente extractor. Teniendo en cuenta que este debe de ser inmiscible con la disolución acuosa problema, el disolvente orgánico extractor a utilizar en este caso será éter. Seguidamente se cierra el embudo con su tapón y se toma con ambas manos, sujetando con una la llave y con otra el tapón. Posteriormente se invierte, sujetándolo siempre de la misma manera, y se agita suavemente. En este momento es muy importante tener en cuenta que al mezclarse los dos disolventes se produce en el interior del embudo una sobrepresión. Para disminuirla, inmediatamente después de agitar, se ha de abrir la llave para que los gases acumulados se vayan, cerrándola luego. Este proceso de agitar y abrir llave se repetirá varias veces hasta que no haya más salida de gases. Por último, se deja reposar el embudo sobre el aro y se espera que las dos fases, acuosa y orgánica, se separen nítidamente. Cuando las dos capas se han separado, se quita el tapón, se deja caer la capa inferior a través de la llave abierta y se recoge en un matraz Erlenmeyer o en un vaso de precipitado. Después, se vierte en otro Erlenmeyer o vaso la capa superior, pero por la boca del embudo, para evitar que se impurifique con restos.